Hablando de tornado, es justamente lo que nos sucede a veces cuando llega un diagnóstico que no esperamos y que, por supuesto, moviliza toda nuestra existencia y la de nuestros seres queridos. Hoy vamos a hablar del Parkinson, que, por supuesto, tiene muy mala prensa y es normal y está bien, pero que hay mucha información que tenemos a nuestro alcance y, por supuesto, siempre en este tipo de enfermedades, la ciencia que avanza, nos da herramientas. ¿Para qué? Para sentirnos mejor, para tener un diagnóstico temprano, pero sobre todo lo que nosotros vamos a sumar a eso es la información que te va a permitir tomar buenas decisiones en el tiempo que en estos casos es realmente muy valioso. El Parkinson es una enfermedad crónica y neurodegenerativa. Y ahora te voy a explicar de qué se trata lo neurodegenerativo. Afecta a las neuronas productoras de dopamina. ¿Qué es la dopamina? Es un neurotransmisor que lo que hace es justamente hacer que las moléculas lleven esa información a las células. Entonces es ahí donde empieza a haber un circuito donde la información llega tarde, llega mal y empecemos a tener los síntomas. Esto lo explico para que se entienda cómo funciona. Cómo comienza a veces con un temblor muy imperceptible en una de las manos. Nunca es en las dos, es en una de las manos. Por eso preparamos estas placas donde la idea es que vos puedas evaluar rápidamente, si te pasa a vos o a un ser querido, algunos de estos síntomas que son simplemente un llamado de atención para que nosotros vayamos a hacer la consulta siempre temprana con el profesional médico. El temblor en reposo. Es decir, yo no estoy haciendo nada y mi mano tiembla, estoy quieta en casa mirando la tele o en una situación de absoluta tranquilidad y tengo un temblor. Ahí hay una alerta, por esto que te decía, el circuito de la información que llega a esa célula, hay algo en el camino que probablemente está fallando. La rigidez muscular es otro de los grandes temas y acá lo vamos a ver asociado más a cuando tenés muchas caídas continuadas, cuando decís, uy, estaba bien, de repente me caí, es uno de los síntomas más normales que habitualmente empiezan a suceder y que nos marca esa rigidez muscular que hace que nuestro cerebro le dé la orden, pero no llegue la orden para poder hacer ese movimiento. Bradicinesia, difícil la palabra, pero te la explico rápido. Sos más lento en los movimientos. Viste que vos tenés una cuestión que uno habitualmente reconoce en sí mismo. Bueno, eso empieza a ser cada vez más lento. El peinarte, lavarte la cara, levantarte de la cama, cosas de la vida cotidiana empiezan a ser notoria esa lentitud. Inestabilidad postural, a veces perdés el equilibrio, la postura, es como que tenés una cadencia que empieza a ser distinta a la habitual. Ahí también es otro de los síntomas a tener en cuenta. Cambios en la escritura. Clave, te decía antes, los primeros tienen que ver a veces con el movimiento imperceptible y el segundo más común es el cambio en la escritura, en donde empezás a notar que hay mucha fluctuación y demás. Y después las letras que son desiguales, eso se puede ver. Alteraciones en la voz, venís hablando y se te corta mucho, tenés distintos niveles en el tono de la voz. Bueno, todo eso empieza a tener una debilidad a veces en el tono que habitualmente uno está acostumbrado a una persona que la conoces mucho, le notás este cambio y ahí es donde tenemos no que asustarnos, sino que tomar una actitud proactiva y hacer la consulta con el médico. Los factores de riesgo son pocos, son 3, pero es muy importante tenerlos en cuenta. Edad avanzada, ¿qué significa esto? Que a partir de los 50, 55, 60 empieza a ser más común tener este tipo de diagnóstico. Una historia familiar, si tenés algún pariente cercano en primera o en segunda línea, también es un tema asociado al síntoma que tenemos que tener en cuenta y las personas con ansiedad tienen el doble de riesgo. Esto es algo muy reciente en un estudio que se ha hecho y que uno dice, uy, en estos tiempos donde la ansiedad está a la orden del día, bueno, hace que la enfermedad sea diagnosticada muchas veces en edades más tempranas. Tratamiento existen, por suerte, y avanza de nuevo. En este punto la ciencia nos ayuda muchísimo. Hay medicamentos al alcance en la Argentina y en el mundo que hacen que la calidad de vida sea algo que podamos garantizar. Terapia física y del habla es muy importante porque te decía que se va perdiendo esa posibilidad. Y la cirugía, la talamotomía, es una nueva cirugía que tiene que ver con el tálamo que está en el cerebro y que es lo que hace a veces que se produzca esa interrupción en el mensaje. Entonces, cuando se hace esta cirugía se logra poder reconsiderar muchas veces reconquistar esa estabilidad, ese tembleque que desaparece y la voz. Y quiero compartir uno de los casos emblemáticos que ha sido siempre en el mundo entero, lo de Michael Fox, que dice, cada uno de nosotros puede tener su propio Parkinson, pero todos compartimos algo en común, que es la esperanza. Un diagnóstico no nos condiciona, pero muchas veces nos hace quizás poner en valor eso que tenemos y que sin darnos cuenta lo pasamos desapercibido, que es la enorme oportunidad de vivir.